Bueno, hola a todos y a todas. Este va a ser el último video que hago sobre el cuadernillo para la literatura de tercero para ustedes. Así que bueno, si los vienen viendo los videos, me alegro. Si tienen algún comentario, ya saben, hacerlo al correo o al Classroom o al WhatsApp también, ¿no? Así que bueno, en este último video voy a meter las últimas tres unidades, que no son tan largas como las anteriores por suerte, así que creo que puedo meterlas, ¿sí? Y no hacer un video de más de 20 minutos. Bueno, empezamos con la unidad 5 que se llama Literatura y Denuncia, que bueno, la anterior unidad había terminado con el peronismo, ¿sí? Con el surgimiento del peronismo. Recuerden que estamos viendo, en este cuadernillo estamos viendo la historia de la literatura argentina junto con la historia del país, ¿no? Como que van siempre de la mano. Así que esa sería la tesis, digamos, de este cuadernillo. Bueno, al principio de esta unidad habla de Rodolfo Walsh, un escritor argentino que eh, volviendo un poquito a algo histórico, en 1955 Perón deja la presidencia no por decisión popular, sino porque hubo un golpe de Estado de la Revolución Libertadora que llamativamente, yendo en contra de su nombre, prohibió el peronismo, básicamente. Metía preso o sancionaba a personas que se identificaban a sí mismos como peronistas. Así que bueno, comenzó un golpe de Estado. Perón tuvo que irse, tuvo que exiliarse en España con ese golpe de Estado y bueno, y asumió el poder un gobierno militar. Eh, Rodolfo Walsh, este autor argentino que nació en Río Negro, empezó a acercarse cuando se mudó a La Plata, empezó a acercarse más al tema de, aparte de que él era periodista, empezó a acercarse a la investigación, al periodismo de investigación, al periodismo de denuncia también, y empezó a involucrarse más en su rol como periodista para empezar a denunciar y a escribir sobre cosas que él consideraba que estaban mal, obviamente, ¿no? Obviamente es una persona que se sintió más cercana al pensamiento peronista, entonces empezó a ver que con estos gobiernos militares ocurrían cosas que no estaban buenas. Acá hay un ejemplo de un cuento policial no comprometido políticamente, sino que es simplemente un cuento policial en el que es divertido encontrar quién es el asesino, por así decirlo. ¿Vieron? Como siempre, el asesino es el mayordomo, digamos. Así que bueno, es un cuento, este es uno de sus primeros escritos que no está atravesado por su compromiso social y con la verdad y con la investigación, ¿no? Después llega a su ámbito, a su entorno, la historia del caso Libraga, que fue un sobreviviente de un fusilamiento. Lo llamaron y le dijeron a Rodolfo Walsh, hay un fusilado que vive. Entonces empezó a investigar este caso de una sobreviviente, empezó a hacer entrevistas y creó con eso, con toda esa historia, la novela Operación Masacre. ¿Sí? Acá está todo lo que están viendo acá. Una novela bastante importante en la historia de la literatura argentina, que toma una manera de escribir que venía en auge en todo el mundo, que es contar hechos reales, pero con un formato más de ficción. O sea, Operación Masacre parece una novela policial, pero todo lo que cuenta es verdad. ¿Sí? Es una novela de no ficción, por así decirlo. ¿Sí? Eh, Así que bueno, acá hay un, un escrito de Rodolfo Walsh, y después acá está lo que les conté, ¿no? Esta novela Operación Masacre. Acá hay un fragmento de esa novela. Y bueno, luego este escritor Rodolfo Walsh a través de los años comenzó, yo les digo, a involucrarse mucho más no en la política, sino sí, obviamente la política atravesaba toda su obra y todo su pensamiento, ¿no? Pero empezó a involucrarse más en que sus escritos tenían un compromiso social y un objetivo político, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, una de las cosas que hizo Rodolfo Walsh fue escribir una carta abierta a la Junta Militar, que acá la tienen,
es un fragmento, igual no es la carta completa. Y bueno, publicar esa carta a la Junta Militar, que fue el gobierno de 1976, que asumió en 1976, luego de derrocar a Estela, ¿cómo se llama? Perdón, me olvidé el nombre. La mujer o sea, Perón volvió al poder en el 74, si mal no me equivoco, y murió mientras fue presidente y asumió su mujer, que en este momento, perdón, no me acuerdo el nombre, que era María Estela de Perón o algo así. Bueno, perdónenme la falta de precisión, pero bueno, asumió su mujer y bueno, y era un gobierno un poco débil, que no tenía mucho apoyo popular. Entonces ocurrió otro golpe de Estado en el que la Junta Militar se hizo con el poder. Bueno, ¿qué pasaba con esa Junta Militar? Ustedes saben también que ocurrían algunos hechos terroristas en esa época, algunos hechos delictivos de personas que no estaban de acuerdo tampoco con la Junta Militar, así que había atentados y ese tipo de cosas, entonces empezaron a haber algunos enfrentamientos entre el gobierno y otros grupos, y el gobierno de la Junta Militar empezó a considerar subversivos a muchas personas. Entonces lo que ocurrió fue que ya la diferencia entre persona inocente y subversivo empezó a ser poco clara. Y entonces empezaron a ser subversivos personas que eran inocentes y que no habían hecho nada. Entonces, el número que se llega después de algunas estimaciones y de algunos registros, y muchos registros que se han destruido y desaparecido, digamos, es que la Junta Militar, durante todos los años que estuvo, de 1976 a 1983, hubo 30.000 desaparecidos. ¿Sí? Mucha gente dice que no existió ese número, que fue mucho menor. Otra gente dice que fue mucho mayor, pero lo que se estila, la estimación que se acostumbra es 30.000. En esa época, mucha gente o no sabía lo que estaba ocurriendo, no sabía que había secuestros y desapariciones y torturas, y mucha gente sí lo sabía, pero eligió no, no prestarle atención y mirar para otro lado. Bueno, Rodolfo Walsh fue una persona que eligió no mirar para otro lado, entonces escribió esta carta abierta a la Junta Militar, que la fue distribuyendo en la clandestinidad, obviamente, ¿no? Sin que, no en medios populares ni masivos. Aún así, se encontró esta carta y bueno, y lamentablemente el destino de Rodolfo Walsh fue igual que el de los otros 30.000 desaparecidos. Él es uno de los 30.000 desaparecidos. Eh, Obviamente tampoco se ha encontrado su cuerpo. Así que bueno, acá vemos el ejemplo de una persona comprometida con la situación que estaba ocurriendo en este momento en el país, tomando una posición bastante clara frente a lo que estaba ocurriendo, y vemos que una persona tranquilamente uno podría decir, bueno, eh, no está correcto lo que está haciendo. Bueno, me parece muy bien. En todo caso, debería haber sido arrestado y haber sido procesado y haber tenido un juicio para definir si lo que estaba haciendo esta persona no estaba bien. Pero bueno, como ocurrió con miles de otras personas, no hubo juicio, hubo secuestro y hubo desaparición. O sea, los familiares de Rodolfo Walsh no saben dónde está el cuerpo de esta persona. Así que bueno, termina con esta carta abierta a la Junta Militar, la unidad 5, y la 6 se llama El horror y sus filtraciones, y ya tiene que ver con la última parte del gobierno militar del 76 al 83, que fue la innecesaria guerra de Malvinas. No innecesaria porque no nos pertenezca ese territorio pertenece a Argentina. Fue innecesaria porque se dice que fue como un manotazo de ahogado de la Junta Militar para poder mantenerse en el poder y mantener una legitimidad popular que ya estaba perdiendo. Eh, Así que bueno, hubo muchos escritos sobre la guerra de Malvinas. Uno de ellos acá hay un fragmento de los Pichichiegos,
Pichiciegos, de Rodolfo Fogwill. Historias que también, historias que tomaban cosas reales, pero también ficcionalizaban los que vivieron los soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas. Recuerden que fue una guerra en la que murieron aproximadamente 1.500 soldados argentinos, 300 soldados ingleses, y fue una guerra en la que la intención era retomar el territorio de las Islas Malvinas, pero se perdió rápida y fácilmente, ¿sí? A pesar de haber tenido el apoyo de muchos países latinoamericanos, menos el de Chile, el, el país Argentina perdió fácilmente con Inglaterra, que tenía un poderío militar bastante superior. Y aparte estaba apoyada por Estados Unidos. El país que más poderío militar tiene, ¿no? Así que bueno, eh, acá sí hay un fragmento de Los Pichiciegos, esta novela que ficcionaliza algunos hechos de los soldados durante la Guerra de Malvinas. Y acá también hay otro fragmento de La Soberanía Nacional, que es una historia de Rodrigo Fresán, que también habla eh, sobre cómo vivían los soldados ese momento. ¿Sí? Eh, bueno, ustedes saben, bueno, había acá vemos la tapa de la revista Gente, que dirigía Chiche Helblum, el periodista que aún hoy continúa al aire. Era una revista que apoyaba la Junta Militar y las decisiones del gobierno, y bueno, ven acá vemos un título bastante glorificando y bastante claro sobre la situación de la guerra. Estamos ganando, y bueno, días después la guerra se perdió, así que no, Argentina nunca estuvo cerca de ganar esa guerra. Bueno, en el 83, un año después de la guerra, el gobierno militar ya perdió total credibilidad con el público, con la gente, y se abrió paso a elecciones nuevamente, en las que ustedes saben probablemente que ganó el presidente, en ese momento se convirtió en presidente, Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, de la UCR. Eh, Luego se creó la CONADEP, que fue una comisión que investigó las cosas que ocurrieron durante la dictadura, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Y acá hay un fragmento también que después se incluyó en el libro Nunca Más, ¿sí? Un libro bastante conocido. Si pueden leerlo después, está bastante interesante cómo se hace reflexiones sobre algunos hechos de la dictadura militar. Eh, y luego, acá tenemos una filtración, vieron que esta unidad se llama El horror y sus filtraciones. Bueno, hay una sobreviviente que fue secuestrada y fue llevada a 2 centros de detención, que se llama Pilar Calveiro, ¿sí? Escribió un libro que se llama Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina. Escribió un libro relatando sus vivencias, ¿no? Imagínense una persona secuestrada, privada de la libertad, torturada, y la mayoría de los casos terminaban con la persona asesinada y con su cuerpo tirado al mar o quemado. Bueno, esta mujer pudo sobrevivir ante todo eso y pudo escaparse, y lo cuenta en este libro, ¿sí? Acá ven. Este es un fragmento de ese libro. Eh, y luego apareció la literatura, digamos que en esa época, en la época de la dictadura militar, tuvo que encontrar maneras diferentes de poder seguir expresándose, muchos autores. Así que tuvieron que recurrir a diferentes tácticas, a metáforas, ¿Vieron cuando una persona dice, me tiró una indirecta? O sea, una indirecta es básicamente hablar de algo, pero no hablar directamente de eso, ¿no? Así que muchas cosas, muchos escritos, muchos autores literarios tenían que recurrir a otra manera de comunicar para no ser censurados y, en el peor de los casos, como Rodolfo Walsh, no ser desaparecidos, ¿sí? Así que acá tienen una historia que se llama Respiración Artificial, de Ricardo Piglia, ¿sí? Es un fragmento esta parte, hay otro fragmento, en donde, bueno, se habla una historia que cuando uno empieza a leerla
pareciera que se trata de otra cosa, pero hace alusión claramente a la dictadura militar, ¿sí? Y a cómo se vivía en esa época. Hay diferentes fragmentos de esa novela, ¿sí? Y acá también hay otra novela que trata sobre eso, que trata sobre una manera diferente de comunicar las cosas y que para evitar la censura, ¿sí? Y la persecución. Así que bueno, la literatura no solo hizo eso, sino que también lo hizo en la música. Acá vemos la canción de Serú Girán, Canción de Alicia en el país, no termina con el País de las Maravillas, escrita por Charly García, en ese momento era el cantante principal de esa banda. Y bueno, eh, y habla de, obviamente, usando metáforas, hablando de otra obra que hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas, una novela bastante conocida. Hablando de metáfora y utilizando otra obra como excusa, también cuenta cosas, expresa situaciones y reflexiones sobre la dictadura militar. Aparte ven que ocurre en 1980, ocurría durante esa época, seguía la dictadura militar. Así que bueno, encontraban, los escritores y los artistas encontraban diferentes maneras de expresarse para evitar la censura y para evitar la persecución política, ¿sí? Eh, y bueno, y por último, la última unidad, no es la última unidad, pero ya les cuento porque elijo llegar hasta acá, que se llama La Patria Grande. Tuvieron que muchas veces América es un problema América, ¿no? Porque América es un continente que se extiende desde el polo sur hasta el polo norte, pero en realidad se lo divide en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Y también se lo divide en Hispanoamérica, todos los países que hablan español. Pero también se lo divide en Iberoamérica, que incluye al otro país de la península ibérica que es Portugal. Por eso incluye a Brasil, que no habla español pero habla portugués. Y también se puede decir Latinoamérica, ¿sí? Así que bueno, hay muchas maneras diferentes de denominar a nuestro continente, ¿sí? Porque justamente la manera geográfica quizás no sea la manera más interesante de hablar de nuestro continente, porque no es lo mismo, no son las mismas las problemáticas que tiene el pueblo en una ciudad como Vancouver, en Canadá, en el norte del continente, que es una ciudad con uno de los mejores niveles de vida y con desarrollo humano bastante superior. No es lo mismo la problemática que pueda tener las personas que viven en Vancouver que las personas que viven en un pueblo del interior en Argentina. No son las mismas, no es el mismo contexto, no es la misma sociedad, no es la misma cultura. Así que bueno, eh, La Patria Grande justamente, miren, se publicó igualmente, es un libro que se publicó en 1922 por Manuel Ugarte. Aquí hay un fragmento de qué es eso, de la patria grande, ¿no? ¿A qué se refiere? Eh, como una problemática, no tanto tratando de encontrar una solución, ¿no? Para que, cómo hablamos de nuestro continente, de nuestro hogar, ¿no? Sino como una manera de reflexionar y poder encontrar en el futuro alguna solución y sobre todo alguna unión, ¿no? Porque muchas veces los países latinoamericanos se han encontrado en conflictos entre ellos, pero lo que siempre debería primar es que por lo menos Latinoamérica es una gran nación en la que si bien las culturas son diferentes, las sociedades son diferentes y algunos idiomas son diferentes, nos une la tierra, nos une justamente vivir en este lugar donde todavía no sabemos muy bien cómo es, ¿no? Mucha inmigración, como les conté en otra unidad, así que bueno, hay muchas problemáticas sobre este continente. Y bueno, y acá en esta unidad se hace una recopilación de algunas canciones que hablan sobre el continente y que tratan de reflexionar sobre el continente, no tanto como continente, no que importa mucho lo geográfico, ¿no? Sino como lo cultural y lo social, ¿sí? Acá vemos la canción América América de Nina Bravo. Creo que Luis Miguel también hizo un cover, como se dice, sobre esta canción, si mal no recuerdo. Aquí hay una canción que se llama Latinoamérica del grupo mexicano Maná.
Acá hay una canción que se llama América Latina Libre, bastante combativa, digamos, sobre este grupo español, de hecho, que se llama Escape. ¿Sí? Acá hay una canción también sobre un grupo boliviano llamado Jarcas, una canción sobre el grupo argentino Animal, que si lo conocen y no sabían qué significa animal, significa, las iniciales significan acosados, nuestros indios murieron al luchar. ¿Sí? Y aquí hay otra canción de un artista un poco más contemporáneo que se llama Calle 13, que se llama Latinoamérica, y bueno, y habla también de las problemáticas y de las cosas relacionadas a nuestra cultura y nuestras problemáticas sociales, ¿no? Así que bueno, acá terminamos con esta lectura del cuadernillo. Queda esta unidad que se llama literatura de género, pero por falta de tiempo voy a obviarla. Habla sobre las nuevas reflexiones que se hacen sobre el género masculino, femenino, sobre la homosexualidad, sobre este género no binario. Hay un montón de cuestiones que son bastante interesantes. No lo descarto por una cuestión de que no está bueno esta unidad, está bastante buena. Pero prefiero terminar con la unidad anterior, así damos un cierre a esta recopilación de la historia argentina en este cuadernillo, ¿sí? La historia de Argentina vista a través de la literatura. Así que bueno, cuando ya puedan ver este video, cuando ya esté subido a YouTube, seguramente en el Classroom va a estar la última actividad para esta cruzada. Y bueno, y ojalá que les haya gustado. Fue una cruzada diferente. Eh, Traté de facilitarles la lectura de un cuadernillo bastante grande, ¿no? Porque son acá dice, son 160 páginas. Traté solamente de orientarlos con estos videos y de poder ayudarlos. Y bueno, y siempre entendiendo de que como estas cursadas son virtuales, la lectura de 160 páginas y hacer tantas actividades como propone este cuadernillo se ve como una tarea bastante cuesta arriba, ¿no? Teniendo en cuenta de que que ustedes también tienen familias, tienen trabajos y que también están cursando otras materias. Así que bueno, lo que yo traté de hacer con estos videos y con lo que hice en esta cursada fue un recorte, eh, tomar fragmentos y tomar no todas las actividades, sino algunas que me parecieron que eran las más valiosas, ¿sí? Así que bueno, nos vemos y cualquier cosa nos seguimos comunicando al Classroom, al WhatsApp o al mail, ¿sí? Saludos a todos y a todas.